Querido. ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo estás? Te estaba escuchando ahí con el celu y... ¿Cómo va, Luis? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, y yo que me alegro. Bueno, querido. Buenísimo. Primera vez que ahí hablamos un ratito, Luis. Pareces argentino, todo el día tomando mate ahí. No, soy uruguayo, brother. Soy de la colonia de Argentina. No, pero parecés, dije, no dije que eras uruguayo. No, digo que soy de la colonia de Argentina. Bueno, la provincia rebelde, dicen algunos por ahí. Claro. Querido, bueno, mira, yo te estaba escuchando. Digo, sinceramente creo que las objeciones son buenas, ¿no? Son buenas. Pero como católico no me cierran. O sea, no, hay ciertas premisas que no le puedo encontrar bases suficientes como para poder decir, las acepto. Una de ellas es, por ejemplo, esto que te voy a hacer la pregunta exactamente a qué te referís, porque de alguna manera, cuando vos decís que hay un remanente que puede mantenerse fiel, pero toda la estructura eclesiástica se podría desarmar, pero este remanente podría seguir en el tiempo como verdadera iglesia, tengo la pregunta, ¿cómo podría seguir una iglesia sin sacramentos? Claro, mirá, primero es una analogía lo que dice, ¿no? Y las analogías, la palabra analogía significa proporción, por lo tanto no es perfecta la comparación, eso yo tampoco pretendí eso, ¿no? Hay elementos análogos que se podrían posicionar como bastante parecidos al catolicismo romano. Lo que quiero decir es lo siguiente, la pregunta, te contesto esa pregunta y te hago otra pregunta, ¿no? Bueno, vos acá tenés para mí que hacer una distinción, ¿no? Vos reconocés que la iglesia como conjunto es una realidad espiritual, aparte de ser visible, ¿verdad? O sea, son las dos cosas. Somos un conjunto de personas, vamos a ponerlo en estos términos, somos un conjunto de personas que somos salvas por Cristo y espiritualmente, en ese sentido, nuestras almas son salvas. No dependen de ningún tipo de género de materialidad aparte de la espiritualidad. Pero por otro lado, como una iglesia visible, como toda institución, requiere de interactuar con la materia, que es lo que vos estás diciendo aquí, que son los sacramentos, que es tener una catedral o una iglesia, tener simbología, tener, bueno, todo lo que tiene una institución, ¿no? Lo que vos tendrías que demostrar en este caso para hacer caer mi argumentación es que en realidad Dios depende de ese género de materialidad, es decir, Dios depende de la interacción de la iglesia, depende sí o sí de la interacción con esos materiales. Y eso creo yo que eso tiene una relación análoga respecto del Antiguo Testamento o del judaísmo. ¿Por qué? Y no solamente por una cuestión real, ¿no? En el sentido de que Dios, yo creo que la liturgia y todas estas cosas que vos mencionás, el objetivo que tienen es justamente que el hombre se relacione con una serie de objetos, con símbolos, con estructuras, con objetos especiales, para que esos objetos le permitan al hombre poder tener un acceso trascendente a Dios. Por ejemplo, un símbolo, una cruz o María, lo que sea, lo que hace es ayudarle al hombre a poder trascenderse. Por eso que, como decía Riquet, un símbolo transignifica, un símbolo te eleva a una realidad superior. Todos estos elementos, Dios los usa, son para los hombres fundamentalmente. ¿Te acordás la distinción que hace Jesús en los evangelios cuando los fariseos, por ejemplo? Sí, mira, yo voy entendiendo el punto, lo voy entendiendo. Pero yo no sé qué tanto conocéis la doctrina católica, ¿no? Pero los católicos, te respondo como católico, ¿no? Yo como católico no creo que la iglesia necesariamente necesite las imágenes, una cruz, no necesita ni siquiera los templos. Y te lo respondo como católico. Lo que sí necesita son los sacramentos, el agua del bautismo, el pan, el vino. Esto sí lo necesita, porque son la esencia del cristianismo. Si Cristo no fuera capaz de proveerle estos elementos a la iglesia a lo largo del tiempo, Cristo no lo hubiese establecido y ya. Ahora,
Justamente nosotros creemos en las promesas de Cristo porque creemos que lo elemental, sí, Cristo lo va a proveer para la iglesia. Entonces, como creemos que el agua va a seguir existiendo y con un poco de agua es suficiente para que se pueda hacer el sacramento del bautismo, e incluso con un pedacito de pan podemos participar del cuerpo de Cristo, estos elementos son los realmente esenciales para la existencia de la iglesia. No creemos que una imagen le dé la existencia a la iglesia o dependa la iglesia de la existencia de un cuadro, de una imagen, ni siquiera de una cruz. Estos son meros símbolos que son importantes y son buenos mientras vos los puedas tener. El día que no los puedas tener, no pasa nada. O sea, el catolicismo no vive por eso. Eso vive por causa del catolicismo. O sea, estas cruces, estas señales, estos signos, estos símbolos existen gracias al catolicismo y no el catolicismo gracias a esos símbolos. Entiendo, pero vos crees que no puede haber una iglesia sin la posibilidad de interactuar con alguno de estos elementos que serían esenciales para vos. El agua y el pan. O sea, si esos elementos, digamos, la iglesia en algún momento histórico, porque yo tampoco dije cuándo podía suceder la destrucción, no sé si notaste esa cuestión. Yo no dije cuándo, yo no dije que puede desaparecer ahora y pueden pasar 1000 años y no puede haber iglesia, como vos estabas diciendo recién. Vos estabas diciendo recién, porque justo lo agarré de entrada, así un poquito, que la iglesia podría existir sin sacerdote. No, porque yo no estoy negando la institucionalidad. Es más, yo he dicho en algunos videos que es fundamental que exista una institución. Porque si no existe una institución, o no hay, como dicen algunos autores, un cristianismo convencional, no podría haber permanencia de cristianismo. Yo lo que digo es lo siguiente, que puede llegar a ocurrir el caso en que todo lo que sea institucional y que tiene que ver con la manipulación y el manejo de los elementos podría desaparecer y podrían quedar solamente personas, sin eso que vos decís. Entonces, el que tiene que demostrar aquí en realidad sos vos, es lo siguiente. Pero yo te puedo demostrar. ¿Cómo voy a demostrar? Deja que desarrolle la idea y después te dejo. Yo te dejé hablar. La relación analógica es la siguiente. Si Israel, por ejemplo, siguió manteniéndose después de la destrucción de sus elementos que hacen a la liturgia, por ejemplo, el templo que es fundamental, que en algún momento seguramente no habrá podido festejar sus propias fiestas en algún momento crítico, en algún momento histórico, ¿eso implica la desaparición de Israel como pueblo escogido por Dios en algún momento? No, pero los elementos con los cuales Israel interactuaba en un momento específico dejaron de existir en algún momento y seguramente que sí. No sabría decirte cuál precisamente. Entonces, lo que vos tendrías que demostrar es que Dios se tendría que sí o sí valer es de eso mismo que está diciendo vos, de un poco de agua o un poco de pan, si no la iglesia desaparecería. Básicamente eso es lo que está diciendo vos. Claro, ahora, acá tenemos varias cosas que aclarar. Primero, básicamente estamos de acuerdo, porque yo no necesito el templo católico para que la iglesia católica exista. No necesito las imágenes del templo católico para que la iglesia católica siga existiendo. Yo lo que necesito es la estructura fundamental de la iglesia. Miembros y un cuerpo eclesiástico, ya. Con un cuerpo eclesiástico y miembros, la iglesia católica sigue existiendo, ¿no? Entonces, tenemos quien ministre los sacramentos. Vamos a suponer que en un periodo X de tiempo no hay pan y no hay agua para bautizar. Ok, no pasa nada, la iglesia católica sigue existiendo. Por eso te digo, en ese aspecto estamos de acuerdo. La iglesia católica no pretende existir gracias simplemente a estos elementos. Ahora, la iglesia católica, cuando hace distinción, tampoco pretende en la distinción hacer una separación tal de la cual vos mediante una hipótesis, mediante un escenario que vos presentes, diga, bueno, entonces la iglesia puede prescindir de estos elementos. Como hipotéticamente, si existiera un caso donde no hubiera pan y no hubiera agua, la iglesia católica podría seguir existiendo, entonces los elementos del pan y vino y agua no son necesarios. Son cosas que van y vienen. No.
La Iglesia Católica dice, como Cristo lo ordenó, son necesarios. Ahora, creemos que Cristo, como le dio el maná a Israel en medio de un lugar donde era improbable que la gente pudiera comer, creemos que Cristo es capaz de proveerle a la iglesia a lo largo del tiempo lo que la iglesia necesita para hacer sus sacramentos. Puede ser que en alguna circunstancia podamos comer una vez al año del pan porque no haya. Bueno, puede ser, pero va a haber sacramentos. Puede ser que haya un bautismo una vez al año o dos o cada 2 años. Bueno, no lo sé, pero Dios va a proveer para que la iglesia pueda hacer sus sacramentos. Ese es mi punto. O sea, básicamente lo que vos me planteas es que yo básicamente termine dudando de las promesas de Cristo. Eso es lo que yo podría rescatar si fuera a últimas, ¿no? Instancias. No sería eso. Yo no te pido que vos, yo no estoy diciendo que yo quiero que vos dudes de Cristo. Lo que yo te quiero decir es que la iglesia puede existir sin el marco institucional. Te voy a poner un ejemplo hipotético. Más que nada te pregunto. Supongamos que ocurre un gran problema dentro de la Iglesia Católica, ¿no? En todo lo que hace a sus miembros y a su propia institución, porque yo creo que toda la parte formal del catolicismo, sus documentos, sus jerarquías, supongamos que haya una gran crisis mundial y la institución, te pregunto, la institución, digamos, ¿podría dejar de existir en tanto y en cuanto, por ejemplo, se descubra, no sé, que la jerarquía está mal, está corrupta? ¿Cómo se sostendría la institución si eso podría ser posible, por ejemplo, que haya un colapso, un colapso dentro de la misma iglesia en el sentido de no ponerse de acuerdo, un sínodo o algo así? ¿No podría, digamos, en ese sentido poner en crisis la institución por completo? ¿No podría ser posible eso? No, creo que acá... ¿Pero por qué? Claro, yo te explico. Creo que entendemos institución de forma muy distinta. O sea, para mí la institución cristiana, la institución católica, es la existencia de miembros y la existencia de un cuerpo eclesiástico. Ahora, esta institución puede a lo largo del tiempo elaborar formalidades, documentos, hacer estructuras para celebrar su liturgia, organizar y cosas. Todo esto podría desaparecer. La estructura, podrían desaparecer los documentos, incluso podría desaparecer hasta el Vaticano. Vamos a suponer, desaparece el Vaticano, que hay una bomba, desaparece, ¡pum! Volvemos a las catacumbas a celebrar culto, pero la institución sigue. ¿Por qué? Porque la institución es básicamente el pueblo cristiano con sus líderes. Por lo tanto, una vez más, mientras hayan miembros en la iglesia y hayan pastores, hay una institución. Entonces, claro, perdón, Luis, es que claro, ahí justamente está el tema de esta discusión, porque justamente todo lo que vos mencionaste, todo lo que hace la institución, por ejemplo, los documentos, la jerarquía, es lo que hace al catolicismo romano ser lo que es. Porque vos fíjate, si eso todo, si el Vaticano explota, como decís vos, si los documentos desaparecen, no hay distinción entre catolicismo romano y protestantismo, por ejemplo. No habría ¿cómo que no? Hay distinción. Porque, por ejemplo, desaparece el Vaticano, pero nuestros obispos tienen sucesión apostólica. La constitución de una institución requiere sí o sí de la formalidad. Sí o sí. Claro, pero la formalidad no tiene que estar en un documento per se. Por ejemplo, una vez más te pongo el ejemplo, explota el Vaticano. La iglesia sigue continuando, la iglesia católica sigue continuando en catacumbas, pero nosotros sabemos que tenemos obispos que tienen sucesión apostólica. Sabemos que cuando ellos consagran los alimentos, se da realmente la Eucaristía allí. Entonces, sí sigue habiendo una distinción entre catolicismo y protestantismo. Lo que vos me estás planteando básicamente es que no solamente desaparezca el Vaticano, sino que incluso desaparezca la idea de una sucesión apostólica, desaparezca todo esto. Bueno, vos estás planteando como si eso fuera, como si todo lo que vos ya conocés, el constitutivo de tu propia institución, vos lo estás planteando como si fuera una cosa así que en el cristianismo primitivo surgió espontáneamente y no fue una construcción misma de la iglesia o de las comunidades, pluralmente hablando, primitivas, ¿no? Entonces, si vos no tenés, por ejemplo,
esto sí que estoy seguro que no lo vas a poder demostrar nunca, y es lo siguiente: vos no podés estar nunca seguro de que si la institución católica romana se destruyera, como recién mencionaste, te trajera como resultado lo mismo que tenés ahora. Bueno, Sería un idealismo tuyo eso, pero claro, pero también sería una idea, podría la iglesia primitiva misma tener un constitutivo litúrgico completamente distinto al que vos tenés, porque vos estás suponiendo de una manera idealista que el cristianismo siempre ha sido como vos lo planteás, o que es una cuestión así como homogénea, en la cual si se destruyera todo, ¡pum!, tendríamos otra vez el catolicismo romano tal cual lo tenés. Ese es un idealismo, hermano, un idealismo tremendo. pará. Ese Creo que es vos un me... idealismo tremendo. No, pará, Y porque vos me además de estás... los sacramentos que vos mencionás, todo eso, que está pero bien, yo te pará, entiendo que vos... Sí, sí, claro, ahí te pero dejo. vos estás diciendo cosas que yo Parte nunca de los dije, sacramentos brother. no tiene nada que ver con Cristo, o sea, como con la ¿Cómo iglesia que no tiene primitiva. nada que ver con Es una Cristo? construcción Bueno, posterior eso. a ver, De hecho, vamos a... no dice el catecismo, por ejemplo, te pregunto, ¿no dice el catecismo respecto del bautismo? ¿No reconoce que hay una distinción, por ejemplo, cuando dice que en los textos bíblicos no se ve claramente el bautismo como se da posteriormente? Es decir, que la iglesia reflexiona y postula sus propias liturgias. Claro, pero, a ver, con todo respeto, Quieren pará, hacer pasar, claro, digamos, no, pero pasar de los pará, textos. ¿por qué? Ahí te dejo, no te pongas, sí, te voy a dejar que desarrolles todo, ¿eh? Quiero solamente cerrar mi idea, perdona que no soy muy Dale. breve por ahí para desarrollar. Es como que a mí me da la sensación de que quieren hacer pasar, digamos, de los textos, de los constitutivos de los textos a la Iglesia Católica, como si fuera que un paso de mano, ¿verdad? Como que yo te fundé, te di la mano así y de repente, ¡pum!, apareció toda la institución católica romana, una cosa así, ¿no? Ojalá Pero ¿de qué fuera así, estás pero bueno. hablando? ¿Pero de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo dije yo eso? No, yo digo, supongo, por lo que te escucho decir a No, vos, no, pero digo, pará. Vamos, creo que no me hice entender. Cuando digo que si cae una bomba y desaparece el Vaticano y el cristianismo siguiera creyendo en la sucesión apostólica, yo no estoy hablando que cae una bomba y se extinguen los cristianos. No se extinguen los cristianos. Porque si se extinguen los cristianos, no existiría cristianos. ¿Quién predica el evangelio? ¿Quién anuncia el evangelio? Se necesita la existencia del cristianismo. Lo que te estoy diciendo es, se rompe la estructura, pero los cristianos, yo soy católico en Uruguay, yo no vivo en el Vaticano, por lo tanto, yo como católico voy a seguir predicando el mensaje católico, el sacerdote de la piedra va a seguir predicando el mensaje católico, ¿ves? O sea, se mantiene el catolicismo a pesar de que la estructura material y desaparezcan libros, la mente católica sigue existiendo. Vos lo que me estás planteando ahora es la extinción de los católicos. Básicamente lo que vos me decís es, ¿qué pasaría si todos los católicos se extinguen y se formara un nuevo cristianismo a partir de una lectura libre de las escrituras? Bueno, acá tendríamos que aceptar varias cosas que son bastante complejas, ¿no? Primero, ¿quién podría confiar en las escrituras sin una tradición que me predique cuál es el origen de esas escrituras, por qué son importantes, etcétera, etcétera? O sea, una persona podría encontrar el libro del Mormón y creer también en el libro del Mormón. Así, te entendí el punto. Entiendo. Sí, por ahí te interpreté mal esa parte, pero entonces te digo lo siguiente. Entonces, es posible para un católico, es posible que que el catolicismo romano, por ejemplo, supongamos que vos y un conjunto de católicos solamente quedan en el mundo y se destruye, como vos decís, el Vaticano, los documentos, todo. ¿Es posible pensar en un catolicismo sin todo eso? Claro, de hecho ya ha existido, brother. Bueno, entonces eso es lo que yo decía, justamente. Eso es lo que yo decía, que porque la interpretación mía, aunque pudiese estar errada, era la siguiente. Yo entiendo que cuando le planteo, por ejemplo, a José, o cuando le planteo a cualquier persona, si es posible que exista, digamos, el catolicismo romano sin toda esa materialidad que te mencioné desde el principio que entré, me dicen que no puede haber un catolicismo sin toda esa materialidad, sin la Claro, jerarquía. Y yo planteé la hipótesis de que se podría destruir, digamos, la institucionalidad que tiene que ver con todo eso,
y que se mantenga un grupo de un remanente, ¿verdad? Claro, pero Después, ahí es ese donde remanente, como es católico, puede volver otra vez puede generar su propia práctica similar a lo que tenía antes. Pero ¿puede ser posible? Esa era mi pregunta. ¿Puede ser claro, posible? claro, Yo claro. creo A que ver, en ese sentido es análogo. Está bien la analogía, entonces. no, ¿Cómo no, me lo está explico? bien, está bien. Yo te puedo decir que está bien, pero ahora que te escucho, ¿por qué? Porque cuando vos hablas de institución, yo entiendo que vos estás viendo la institución no en el factor humano, sino más bien en la formalidad del factor humano, en el desarrollo, en los documentos, en las estructuras, etcétera. Entonces, ahí es donde viene mi objeción, porque claro, yo no estoy entendiendo institución como vos lo estás entendiendo. Si vos entendés como institución todo eso y solo eso, yo te podría decir, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero como para mí la institución se sigue manteniendo en el factor humano, en el sentido de la existencia de cristianos con un cuerpo eclesial, aunque no tenga templos, aunque no tenga los símbolos y las imágenes, te digo, no, la institución es imposible que desaparezca. ¿Ves? Por eso es mi desacuerdo. Pero ahora entiendo, viene a ser más bien un tema, a ver, estamos chocando más bien por un tema de conceptos, que es lo que entendés vos por constitución y lo que entiendo yo por constitución. Básicamente es eso. Claro, yo considero que, claro, vamos a aclarar ese concepto entonces, vamos a hacerlo claro y distinto, como se dice, para poder charlar el tema. Ahí nos vamos entendiendo, por ahí capaz que no nos entendíamos. Yo considero que la institución es el conjunto de todo eso, digamos, es el conjunto de los elementos, la vinculación del ser humano con todos los elementos que hace a su liturgia y la razón espiritual del corazón, ¿verdad? Si yo entiendo que a mí un católico me postula que en realidad no puede haber un catolicismo sin la institución que es todo ese género de materialidad junto con la espiritualidad, entonces yo digo no. Entonces ahí hice la analogía, digamos, porque evidentemente a Israel le pasó eso. Israel tenía, aparte de su relación espiritual con Yahvé, tenía su vinculación con Yahvé mediante elementos materiales, que son su liturgia, su templo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hice la analogía. Entonces yo digo, Dios puede destruir el Vaticano, Dios puede destruir, digamos, todos los elementos en vinculación con una liturgia o con una institución, y pueden mantener un remanente, es decir, pueden mantener unas personas, que esas personas después pueden volver a generar otra institución, no hay problema con eso, o similar a la otra institución, pero ¿puede ocurrir eso? Ese fue mi planteamiento. Yo creo que sí, y ahí tracé la analogía, ¿entendés? Entiendo. En ese aspecto explicado así, yo te podría decir, por supuesto que, a ver, hipotéticamente podría pasar y sí, porque, a ver, nosotros los católicos, sí, estoy de acuerdo contigo. La institución católica incluye todos los elementos, pero no depende de esos elementos. O sea, como católico te digo, la Iglesia Católica puede prescindir de esos elementos y no dejaría de existir la institución católica. Es una locura, de hecho, sinceramente es una locura plantear que la existencia de la institución católica depende de los elementos, cuando esos elementos fueron creados por los propios católicos. O sea, no tiene sentido. O sea, la estructura católica fue un desarrollo de la iglesia a lo largo de muchos siglos. Por ende, la existencia de la iglesia no depende de todo esto esencialmente. Más bien, todo eso depende de la existencia de la iglesia. Si no hubiese existido una iglesia católica, ninguno de esos elementos existiría hasta el día de hoy. O sea, básicamente, esos elementos no le dan sentido de ser a la iglesia católica, sino la iglesia católica le da sentido de ser a esos elementos. Mañana la iglesia podría prescindir de todo esto y seguir siendo la iglesia católica. Pero claro, tengo que aclarar, tiene que haber una razón válida para que esto suceda. Tiene que haber una razón que justifique que la iglesia tenga que prescindir de todo esto. Y perfectamente se podría. No hay problema con eso. De hecho, no tengo objeción a esa idea, Jorge. Claro, pero viste que hay un problema de fondo, porque vos pensás una cosa, que la institución en su conjunto con todos esos elementos materiales no es poca cosa, ¿no? Porque justamente la relación de un feligrés con toda esa estructura
es justamente un marco de identidad, y esto ya para pensar los dos, ¿no? Es un marco de identidad muy importante, ¿no es cierto? Entonces, y eso es lo que hace que un católico sea lo que es, en gran parte, y eso es lo que hace que un protestante sea lo que es en gran parte, ¿verdad? O sea, como que tampoco es tan sencilla la cuestión de que si desaparece eso, seguimos siendo católicos romanos, ¿no? Es difícil, sería difícil realmente llegar a una conclusión como tan probable o exacta, decir que luego se va a construir otro catolicismo romano. Yo no estaría tan seguro de eso. Eso sí, dejarlo en mi fuero interno, digamos. Yo no estaría tan seguro de eso, porque en realidad considero que mucho de eso que a veces ustedes hacen pasar como te decía, como un pasamano, en el sentido de que parece que la estructura es casi en detalle como surge a partir de la interpretación de la línea apostólica, a mí me parece un poco difusa, por algo también soy protestante, ¿no? No me parece tan clara esa, esa intersección entre lo que ustedes quieren decir de que dicen los apóstoles y que luego tenemos como resultado la institución católica romana. Que ahora déjame hablar como protestante, que nosotros no creemos que, o sea, no creemos que es la iglesia, nosotros no creemos que necesitamos de la iglesia romana para ser plenos, ¿no? Y hay veces que sucede eso para mí, y ese problema también yo lo encuentro en los protestantes, yo critico a los protestantes, yo me parece que tengo que, cuando quiero pensar algo bien, es válido que yo lo piense desde mi propia estructura, pero muchas veces me tengo que salir un poco porque si no es como que no puedo ver otras cosas. Siempre interpreto desde mi propia estructura todo, siempre veo desde mi propia estructura todo. Y muy objetivo no voy a poder ser, ¿no? Y suceden muchas cosas con el tema del conocimiento religioso, con el tema de la fe. Por ejemplo, te pongo uno y de paso ya te planteo esto y ya me estoy yendo, porque tengo un par de cosas que hacer. Por ejemplo, cuando yo le planteo a José el tema del fundamento, de la legitimación de la iglesia, ¿no? Que es una verdad de fe y que después se construye históricamente y que se pone en la balanza también lo histórico para la veracidad de la iglesia. Yo lo entiendo eso. Pero el fundamento es una verdad de fe. Entonces, y el tema del Espíritu Santo, la relación de la iglesia con el Espíritu Santo, es una verdad de fe, es una verdad religiosa e indemostrable, ¿no es cierto? Entonces yo de repente escucho a uno que dice, no, bueno, pero hay muchas verdades que no son demostrables, o que no son observables, pero que en realidad las creemos o cuestiones, y ponen, por ejemplo, no sé, lo esférico de la Tierra o cuestiones así en las cuales no son realidades evidentes para nosotros, ¿no es cierto? Y está mal el ejemplo, ¿por qué? Porque yo puedo observar mediante una foto, son realidades sensibles o son referencias de las cuales yo puedo basarme, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no, es una realidad que la tengo que creer sí o sí por fe. Entonces, la discusión, la Iglesia Católica, por ejemplo, algo que está en boga ahora y que por ahí lo voy a charlar con José a la noche. ¿La Iglesia Católica es fideísta? No es fideísta en cómo se plantea la Iglesia Católica a sí misma. ¿Por qué? Porque toma en cuenta la razón, tiene teólogos que plantean la complementariedad de la fe y la razón, pero esa es la idea de cómo se concibe a sí misma. Yo puedo ver elementos fideístas dentro de la Iglesia. Y no solamente la Iglesia Católica, puedo ver elementos fideístas dentro de la religión que son inevitables. Pero acá me tengo que salir inclusive del protestantismo. Y yo noto que los análisis se hacen todos desde la propia estructura y inevitablemente se va a caer seguramente en algún sesgo o en alguna cuestión. Yo tampoco voy a ser absolutamente objetivo, obviamente que no. Eso no es posible, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo, sinceramente. Me parece muy inteligente todo lo que estás diciendo. Primero, la fe en la psicología se considera un sesgo. ¿Por qué? Porque una persona por fe básicamente está actuando por algo que no tiene evidencias. Por lo tanto, es un tipo de sesgo. Tenemos que reconocer que la fe es un tipo de sesgo. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo que el católico es dogmático, a diferencia del protestantismo. El protestantismo a veces se vuelve un tanto dogmático, aunque dicen que no, pero sí, bueno. Claro que sí. Claro, que creo que es a lo que vos estabas apuntando. Ahora, el problema del católico muchas veces cuando dialoga con el protestante es que dialoga en términos dogmáticos, dando por sentado que lo que él cree es evidente, simplemente a la luz de las razones, y eso es un completo error. O sea, yo no creo que lo que yo creo como católico sea evidente.
Yo no es que venga con la Biblia y te diga, mira, acá están los padres de la iglesia, acá está la Biblia, sumado esto más esto, da doctrina católica. No, si fuera tan evidente, vos serías católico. ¿Ves? Porque sos un tipo inteligente. De hecho, si el protestantismo fuera tan evidente, yo sería protestante. Entonces, acá hay una cuestión en donde todos hemos hecho un salto de fe, punto. Y estamos aceptando cosas que no son demostrables. Y de alguna manera es lo que yo te estaba comentando. A mí me sedujo mucho en un tiempo la teología liberal. ¿Por qué? Porque la teología liberal se anima a romper con paradigmas, a tener una mente mucho más crítica, ¿ves? Y hacer preguntas que realmente son bastante polémicas, ¿no? Que levantan polvo. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Sin embargo, vos fíjate, Luis, que está bueno lo que decís, me gusta esta charla, porque noto que, viste, que las personas no son una cosa así como que son todas, por más que tengan la misma creencia, son distintas, ¿no? En su diálogo. Sin embargo, vos fíjate una cosa, que la teología liberal, aún así, en algún sentido, está más cerca muchas veces del catolicismo que del protestantismo, aunque la teología liberal es protestante. ¿Por qué? Pues vos fíjate que ustedes tienen la evolución del dogma, ¿verdad? O sea, ustedes tienen la posibilidad, por más que yo entiendo que ese depósito que van extrayendo a medida que pasa el tiempo, que podrían ser algunos de los últimos dogmas que han planteado, en algún sentido la fe para ustedes sigue estando abierta, ¿o no? Porque hay que ir redescubriendo ese depósito. Yo lo he leído así en algunos documentos de, por ahí no sé si los interpreté bien, pero he visto que hay una especie de, un depósito que se puede ir abriendo, ¿verdad? La teología liberal muchas veces ha hecho eso, es decir, ha intentado redescubrir o resignificar, por ejemplo, elementos que por ahí eran muy míticos de la religión o de la propia fe, y ha tratado de reinterpretarlo para el hombre contemporáneo, por ejemplo, ¿no? O hay conceptos, por ejemplo, como la inspiración, ¿no es cierto? Que son conceptos que en realidad son oscuros y confusos si te pones a pensar, porque vos en realidad lo que tenés ahí en la Biblia, por ejemplo, es que Dios sopla al agiógrafo. Pero yo he leído libros católicos, inclusive dentro del marco de la dogmática, donde nunca queda del todo clara cómo se da la relación entre la causa principal y la causa instrumental, que es el agiógrafo. Por lo tanto, esa realidad a mí me tiene que permitir seguir trabajando sobre esa idea. Y muchas veces hay protestantes, por ejemplo, más conservadores o más evangelicalistas, y que son sola escritura, que en realidad no se permiten esa posibilidad de poder ese depósito reinterpretarlo o abrirlo más, ¿no? Y en ese punto, para mí, la teología liberal sí entendió que la revelación no es algo acabado, que la revelación se puede seguir indagando por más que muchas veces los resultados no fueron positivos, por lo que ya sabemos, ¿no? Por las ideas de la ilustración, de la modernidad y de un racionalismo exacerbado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo, como viste, que el protestantismo no es un movimiento unitario. Yo no puedo decirte qué es el protestantismo. Si vos me preguntás, no puedo hablar de un movimiento, no puedo. Es imposible eso para mí. Tendría que sí o sí hacer clasificaciones y ubicarlos a cada uno como si fuera un género con especies, ¿verdad? Porque no puedo. Entonces, para mí el protestantismo en ese sentido, el protestantismo liberal que vos mencionabas recién, a mí me simpatiza justamente por eso, porque me permite seguir indagando sobre la verdad. Lo que yo noto en el catolicismo es que primero tardíamente fue incorporando los elementos de la modernidad, pero siempre resguardándose de que los elementos mismos de la modernidad no pusieran en jaque el dogma. Y yo ahí veo un fideísmo, pero eso sería materia de otro tema, ¿no? Porque eso, lo que habría que ver ahí es si realmente la general o la exégesis modernista propone realmente elementos racionales, indiscutibles, o bueno, en ese ámbito siempre son un poco discutibles, ¿no? Pero que contrasten a verdad esos dogmas de fe y que realmente demuestren que ese dogma de fe no está construido bajo el telón de fondo de un aspecto racional. Si la crítica racionalista logra demostrar eso,
Yo creo que ahí hay un fideísmo ahí, muy claro. Claro, no, estoy de acuerdo contigo en muchas cosas que decís. Hay personas que dicen, ¿por qué Luis mueve la cabeza diciendo que sí? Bueno, yo muevo la cabeza diciendo que sí en el sentido de que estoy escuchando, o sea, sí, te estoy escuchando, te voy entendiendo. Y en muchas cosas estoy de acuerdo contigo también. Ahora, claro, la Iglesia Católica sí entiende que los dogmas pueden entenderse mejor y pueden explicarse mejor a medida que vamos teniendo luz sobre esa verdad. Por ejemplo, el purgatorio. El purgatorio es uno de los dogmas que ha tenido una gran transición a lo largo del tiempo, pasando de ser lo que San Agustín le llamaba, ¿cómo es el? Se me van los nombres de la cabeza tremendamente. ¿Cómo es que le llamaba San Agustín? Porque San Agustín no le llamaba el purgatorio, ¿no? Tenía otra definición. Bueno, no importa. La cuestión es que va evolucionando. Ahora tenemos a un papa o varios papas diciendo que el purgatorio no es un lugar, es un estado, lo dice el propio catecismo. Las llamas del fuego no son el fuego del infierno, cosas por el estilo, sino que es el propio Dios purificando nuestra vida. O sea, el fuego representa el amor de Dios purificando nuestra vida. Entonces vos te das cuenta que el purgatorio va teniendo un desarrollo. Incluso hay papas que plantean que de alguna forma el purgatorio se empieza a vivir ya desde esta experiencia. Entonces, el dogma no cambia en cuanto a que la realidad del purgatorio se sigue creyendo. Lo que puede ir cambiando es cómo lo explicamos, cómo lo entendemos, sin que desaparezca. Ahora, lo que vos me decís es que la Iglesia Católica en un punto es fideísta porque se anima a tratar de indagar sobre el dogma, pero no al punto de hacer desaparecer el dogma, al punto de decir, bueno, ¿saben qué? El dogma resulta ser muy incoherente, por lo tanto, el dogma es un error. El dogma no existe como tal. Entonces, para mí no hay un tema que es de no contradicción. O sea, si la Iglesia Católica entiende que es infalible a la hora de determinar dogmas, entonces no puede violar este propio principio. Y si la Iglesia Católica viola este principio, básicamente deja de ser la Iglesia Católica. Eso lo sabes bien, ¿no? O sea, la Iglesia Católica, sin este dogma esencialmente de ser infalible a la hora de determinar los dogmas, ya no es Iglesia Católica. Por lo tanto, no es viable pensar en un estudio exegético que lleve a la Iglesia Católica a empezar a deshacerse de los dogmas. Eso no es viable, ¿no? Digo, por esa razón. Sí, sí, yo lo entiendo. Por eso la crítica a eso del fideísmo, y eso va justamente orientada a ver cómo funciona el mecanismo de una religión también, porque así funciona. Si vos destruís los dogmas, se termina, ¿no? Pero también manifiesta, o sea, si vos sos realista, si vos realmente sos un interesado en la verdad, ¿no es cierto? Si vos partís de la a priori, por ejemplo, que todos los dogmas de tu propia iglesia, de tu propia religión, no pueden estar sujetos a ningún error, como creo que vos crees, vos estás partiendo de una a priori ahí. Si alguien te intenta demostrar eso, y de manera racional y concreta, porque creo que puede llegar a pasar en algún momento con algún texto, lo que sea que la iglesia haya definido, y creo que puede llegar a pasar, justamente el mecanismo funciona así. No puedo abrir el dogma al análisis porque se destruye. Pero ese análisis, visto desde el punto de vista del católico, es así, pero no es necesariamente así visto desde el punto de vista de la realidad. Eso es lo que yo me planteo. Por eso tampoco soy católico, digamos, en ese sentido. Yo creo que hay mucho, ¿por qué pienso así? Porque creo que dentro de la religión hay mucha, y dentro del catolicismo y dentro del protestantismo hay mucha cuestión artificiosa que se intenta pasar como por dado o por lo divino. Esa es mi crítica, y es una crítica básicamente a la religión. Por ejemplo, como algunos no sé si son amigos tuyos, bueno, pero algunos de los apologistas me ponen el principio de no contradicción, por ejemplo, como un elemento para contrarrestar, digamos, lo que cree la Iglesia Católica del bautismo con otra iglesia protestante, digamos.
Pero para plantear el principio de no contradicción, vos primero tenés que realmente tener tan claros los conceptos y tenés que estar tan seguro, absolutamente, al nivel de decir, por ejemplo, que no puede ser al mismo tiempo y en el mismo sentido la idea de un círculo cuadrado, ¿verdad? Pero las verdades religiosas o las verdades de fe no funcionan así. Porque ¿cómo podría demostrarlo? Quizá lo que podría hacer es demostrar que históricamente la Iglesia ha tenido una práctica determinada, ¿verdad? Similar a la que ellos tienen. Pero lo que no puede determinar, creo que no puede demostrar de ninguna manera, es que eso ha sido dado por el Espíritu Santo como para legitimarlo absolutamente, ¿verdad? Entonces yo ahí noto que no sirve el principio de no contradicción para estos temas. Aquí lo que se Estoy de debate, acuerdo contigo. entonces, en todo caso, como visión del mundo. Por ejemplo, y creo que en gran parte vos lo pensaste así, según lo que me decías, vos sos católico, vos me dijiste recién, vos sos católico porque encontrás en el catolicismo una mejor coherencia para tu fe, ¿o no? Vos eras protestante y te hiciste católico, me imagino, por eso, ¿verdad? Porque vos encontrás que el catolicismo te da otras cosas que el protestantismo no te da. ¿Puede ser? ¿Te estoy interpretando más o menos bien? Sí, sí, más o menos, sí, 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 más o menos bien. Seguramente estás en el catolicismo porque hay elementos que te convienen a tu fe. Exacto, totalmente. Y vos desde ahí construís la visión de tu catolicismo y te opones al protestantismo. Por ejemplo, vos decís, me opongo a la sola escritura porque encuentro que en este sistema no es coherente con determinadas cuestiones para la fe. Y el debate se da a ese nivel. Pero lo que yo no acepto dentro de las verdades de fe es que alguien me diga que mi pensamiento religioso o mi movimiento de fe tiene la absoluta verdad en todo porque así lo dice la autoridad. O sea, eso no es demostrar nada, digamos. Eso no se puede hacer por más que la persona lo quiera hacer o que el deseo esté en hacerlo. Por eso la realidad muestra más que nada que hay muchas confesiones o que hay muchas, ni siquiera la idea de Dios es unívoca. La idea de Dios, si la ves del catolicismo al cristianismo, sí, pero si la ves del mundo musulmán, no, si la ves del judaísmo, no. Entonces tenés que ponerte en la tesitura del analista si querés tratar con un poquito de verdad estos temas. Pero claro, visto desde afuera, este pibe, ahí estoy viendo los comentarios, no, pero este pibe es un agnóstico, un liberal. Bueno, yo entiendo que no puedo tratarlo de otra manera. Va en contra de mi conciencia. En todo caso, quedará en el plano de mi conciencia. Por ahí capaz que estoy realmente equivocado, pero no creo, desde mi propia conciencia, no siento estar equivocado, ¿entendés? En mi itinerario. Por ahí capaz que algún día Dios me demuestra que estoy equivocado. Pero si yo digo ahora, por ejemplo, me hago católico, suponete, iría en contra de mi conciencia, porque no siento que tengo que hacer eso, ¿entendés? Porque se juzga desde afuera, o sea, no, este está perdido, este está... cuestiones así, ¿no? Pero bueno, es nada más que eso. Claro, no, es que totalmente, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en cuanto, acá hay un tema de fe, ya está. O sea, no podemos nosotros llevar estas diferencias simplemente a un campo de razón y lógica y quedarnos ahí, porque es evidente que hay un factor de fe. Como vos decís, a ver, yo como católico creo que la iglesia es infalible, pero no lo puedo demostrar. Eso sí, no se puede demostrar. No se puede demostrar. Yo puedo de repente mostrar o poner en la mesa todo silogismos, premisas, lógica, etcétera. Pero eso no demuestra de forma absoluta lo que yo creo. Por eso se usa la fe. Por eso se considera que es algo de fe. Y de alguna manera, cuando el protestante apela a la solo escritura, también está demostrando su fe. O sea, estamos nosotros creyendo en ciertas preposiciones que son de fe, básicamente. Ya está, o sea, el judío no tiene por qué aceptar al cristianismo como si fuera algo evidente. Porque vamos a ser honestos, tampoco el cristianismo es tan evidente. Porque si el cristianismo fuera evidente, Dios tiene que ser tan evidente como para que la ciencia diga la existencia de Dios ya está probada. O sea, si ni siquiera la ciencia puede probar a Dios, esto quiere decir que la existencia de Dios es evidente. Bueno, es evidente, depende de lo que vos aceptes como evidencia, ¿no? Depende de lo que vos aceptes como evidencia. Entonces, el judaísmo es evidente y bueno, depende de lo que vos aceptes
como evidente para sostener el judaísmo. El cristianismo es evidente, depende de lo que vos aceptes como evidencia para el cristianismo. El catolicismo es evidente, depende de lo que vos aceptes como evidencia. Y ahí está el tema, en justamente lo que nosotros aceptamos como evidente. Y hay evidencias que no son evidencias como tal, son más bien presupuestos de fe. No sé si estás de acuerdo con esto. Totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Lo que pasa es que muchas de las personas que están haciendo apologética no piensan como vos, ¿eh? Ese es el tema. O sea, y por eso tiene sentido por ahí la discusión que yo tengo con ellos. Por ahí no sé si con vos, porque por lo que vos estás diciendo, creo que no estamos en desacuerdo en el fondo. No. En nosotros dos, en lo que estamos en desacuerdo es quizá en mostrar qué visión del mundo ofrece cada confesión y cuál es superior. Yo creo que ahí está el debate entre católico y protestante. Que cada una de las dos ofrece una visión del mundo y una filosofía de vida distinta. Y ahí está el mostrar por qué la sola escritura, por ejemplo, es peor que el magisterio. Una cosa así. Yo creo que ahí está el debate. Y bueno, pero esa es harina de otro costal para otra oportunidad. Así que bueno, un gusto. Realmente fue un placer charlar con vos. Ahora entendí tu razonamiento, sinceramente. Lo había visto un poco ambiguo con el tema de la institución, pero ahora entendiendo tu razonamiento, te comprendo un poco más. Bueno, y yo también a vos, ¿eh? Yo también a vos, ¿eh? Gracias, Luis. Nos vemos, che. Nos vemos. Chao, nos vemos. Bueno, acá teníamos al hermano Jorge, subió. Si bien es cierto, estamos en desacuerdo en un montón de cosas, evidentemente no, por algo él es protestante, yo soy católico. De alguna forma, hermanos, tenemos que darle espacio a sus dudas, a su forma de ver, a su forma de entender, porque lamentablemente esta es la realidad. O sea, esta es la realidad del cucurucho, hermanos. Esta es la realidad del cucurucho. De fondo hay un tema de fe. Ya, se terminó. De fondo hay un tema de fe. Es así. ¿Ven? De fondo hay un tema de fe. Y acá no estoy diciendo que él tenga menos fe o más fe. Simplemente estoy diciendo que de fondo hay un tema de fe. Lo que yo acepto, según lo que entiendo que es lo más lógico, y lo que él acepta, según él entiende que es lo que tiene que aceptar. Ahora, por supuesto que hay ciertas cosas que yo no puedo entender hoy como católico de parte del protestantismo. Ahora me cuesta tratar de encontrarles, no sé, encontrar la vuelta, vamos a decir así, de por qué ellos niegan ciertas cosas que nosotros los católicos aceptamos. Me cuesta un poco ponerme en la mentalidad protestante, me cuesta un montón hoy por hoy poder razonar como protestante, pero puedo aún ponerme en el zapato del protestante y entender un poco la perspectiva del protestante, pero me cuesta entender por qué el protestantismo niega ciertas cosas que para mí son más evidentes que cosas que ellos aceptan justamente para de alguna manera no aceptar a la Iglesia Católica. ¿Ven? Eso es lo que me cuesta entender. Lo que me cuesta entender hoy como católico es por qué hay ciertas cuestiones que al protestantismo le cuesta más aceptar que para mí serían más evidentes, más lógicas, más congruentes, más bíblicas, con mayor peso, que cosas que aceptan los protestantes justamente para negar la autoridad de la Iglesia. Eso sí, no entiendo, no lo puedo entender. Pero bueno, es algo mío, ¿no? Estoy hablando por mí. Y ya, creo que hay un tema de fe de fondo y ¿qué se le va a hacer, no? No sé, sesgos, no sé, hermanos. No sé, ya una construcción, ya un tipo de estructura o sea, como los lentes, ¿no? O sea, creo que el tema está ahí en los lentes, ¿no? Con los lentes que ellos van a las escrituras, con los lentes que ellos van a la tradición, con los lentes que ellos entienden la realidad. Debe de estar ahí el problema, ¿no? En el tipo de lentes que usan.
Exacto, y no es porque yo como católico me sienta superior. Bien, dice Sara, yo no me siento superior a los protestantes. Yo tampoco creo que el protestante honesto, serio, se sienta superior al protestante, al catolicismo. Creo que es un tema simplemente de discusión. Estamos discutiendo. ¿Por qué vos crees esto? ¿Por qué yo creo esto? ¿Por qué yo niego lo que vos crees y por qué vos negás lo que yo creo? Entonces, a partir de ahí empezamos a discutir, pero no creo que un protestante honesto se sienta superior a los católicos y que un católico honesto se sienta superior al protestante. El cucurucho es un waffle que aquí lo comemos con helado. Bueno, señores, me tengo que ir. Tengo que ir a hacerme una placa a un diente, una radiografía, a una muela en realidad. Así que bueno, señores, fue un placer hablar con Jorge. Yo bien dije que era un tipo inteligente. Se nota que el tipo es inteligente, más inteligente que yo. O sea, yo me doy cuenta por la forma de expresarse, como argumenta todas estas cuestiones. Yo no me considero inteligente para nada, ¿eh? Ojo, porque eso de más inteligente que yo también algunos podría entender como, Luis entonces se cree un poco inteligente. No, yo no me creo para nada inteligente, hermanos. Ojalá Dios me dé la sabiduría como la que tiene Juan del canal de la mente de Juan, o la de el hermano Dante Urbina, o la de Santiago Alarcón, o de cualquiera de estos hermanos que por lejos entienden las cosas mejor que yo. Bueno, queridos amigos, Dios me los bendiga, me voy, ¿eh? Que Dios me los cuide. Gracias a los que han enviado superchat. Disculpan que no los leí. Dice aquí Jorge, Israel no tiene religión, no puede cumplir con ninguna ley dada en el Pentateuco, pero el Pentateuco ordena a Dios que sea perpetua. Bueno, la iglesia sigue el rito antiguo superior al del pasado. Santo Tomás. Cuando el Estado soviético sometió totalmente a la iglesia ortodoxa, los sacerdotes seguían dando los sacramentos, iban con una bolsita llevando el cáliz y la hostia, peregrinaban así por toda Rusia, totalmente. O sea, la iglesia no depende estrictamente hablando de las imágenes o del templo. La iglesia podría existir sin el templo y sin las imágenes. Esto no quiere decir que no tengan importancia, tienen importancia, por supuesto. Son un gran tesoro de la Iglesia Católica, pero son un tesoro de la Iglesia Católica justamente porque le pertenecen a la Iglesia Católica. Es un desarrollo católico, es parte de la liturgia, de la devoción católica. Pero si dado una guerra, una circunstancia X, la Iglesia tuviera que prescindir de todo esto, lo puede hacer perfectamente porque la Iglesia subsiste en el factor humano, nada más. Dice aquí católico, soy católico por la Eucaristía. Franco dice, Jorge, la fe y la razón te hacen creer en Dios en una mínima medida. Los sacramentos y los dones del Espíritu Santo te elevan en esa fe y en el conocimiento de la verdad. Los ojos se te abren. Totalmente de acuerdo con este mensaje. Creo que muchas veces el razonamiento muy crítico nos lleva a apartarnos de la espiritualidad. O simplemente, no te digo apartarnos de la espiritualidad, pero sí de repente atenuar un poco la espiritualidad, como limitar un poco la experiencia espiritual. Porque si ya las experiencias espirituales me parecen muy locas, la dejo de practicar, simplemente porque la razón me hace entender que, bueno, la experiencia espiritual, no, porque puedes estar confundiéndolo con emocionalismo, con esto, con aquello. Ojo con la razón en exceso, porque te puede limitar en cuanto a tu experiencia espiritual. ¿Qué tal si la razón necesita de la experiencia espiritual para que la razón pueda crecer y pueda entender los misterios? De hecho, es así como lo plantea la Biblia. Señores, hasta pronto. Que Dios me los cuide, que Dios me los guarde. Vamos arriba, viva Cristo Rey.
en pos de la verdad, en pos de la verdad. Vamos arriba, hermanos, en pos de la verdad, con los pies en la tierra y la mirada en la eternidad. Vamos arriba, hermanos, católicos de corazón, diálogos y enseñanzas, usando la fe y la Vamos arriba, hermanos, en pos de la verdad, con los pies en la tierra y la mirada en la eternidad. Vamos arriba, hermanos, católicos de corazón, diálogos y enseñanzas, usando la fe y la razón. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.